¿Listos para darle una ojeada a esta joya que es el arte de Asura Online? Esta ojeada es una ojeada especial porque probablemente la mayoría de nosotros nunca hemos escuchado de este juego, seguramente porque solo salió en China. No es Wrath of Asura, se llama Asura Online, pero el arte conceptual es de lo mejor que he visto y se los tengo que compartir. Les cuento un poquito acerca de este juego. Asura Online fue desarrollado y publicado por Tencent Games, uno de los más grandes desarrolladores de videojuegos. Como ven, tienen 6 personajes a escoger y aquí en las primeras páginas nos muestran su arte conceptual y variaciones. Aquí les comparto en la esquinita la selección de personajes, un poquito de gameplay siempre es bienvenido. A grandes rasgos, Asura Online está basada en la novela Journey to the West, un clásico de la literatura china que ya se ha tocado muchísimas veces en el mundo del entretenimiento, desde Forbidden Kingdom hasta Dragon Ball. Si ponen atención, siempre protagoniza una especie de mono o simio en la historia. Me gusta este detalle, que en la página izquierda nos muestran el personaje pero con la estética más oriental, dibujo plano, brocha gruesa y a pura tinta. Cabe mencionar que Asura Online es un MMORPG, que significa Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Entonces, te sueltan en este mundo abierto, influenciado por mitología asiática, lleno de semidioses y hombres bestia y por supuesto muchísimos más jugadores que te acompañan. Pero estamos aquí por el arte, así que sigamos. Aquí vemos cómo hacen un estudio de huesos, por si tenían alguna duda cómo huesos de dragón deberían de verse. Y miren este personaje, Turtle Warlord. Me chupo los dedos. Me gustó esta espada, veámosla a detalle. Y miren, ahora un estudio de rocas, y usan todo lo que conlleve rocas, suelo, montañas, cavernas, topología, estatuas, y todo esto es para mostrarle al equipo cómo se deben ver las rocas en nuestro juego. No puedes tener ilustrador 1 dibujando y sombreando rocas con su estilo, e ilustrador 2 haciendo rocas que se vean completamente diferentes. Tiene que haber homogeneidad. Miren estas bellezas. Este arte conceptual está increíble. Aquí vemos un poquito de terreno, de diseño ambiental. Ginseng Fruit. Immortal Saint Yuan. Qué personajes tan chingones, la verdad. Aquí vemos un poquito más de mapas y terrenos. Me gusta mucho este detalle. Este tipo de ilustraciones siempre se hacen en este ángulo isométrico. ¿Cómo puedo traducir el nombre de este personaje? La cabeza del aborto en primavera, el espíritu del feto, o sea. Por eso me ven siempre decir el nombre como está aquí en inglés. Aparte hay unas traducciones muy pinches. Estaba viendo un anime el otro día en inglés y decían Boulder Bash y boom, tiraban un pedazo de roca. Y en español lo vi una vez y decían ataque de golpe de roca gigantesca. O sea, no. Y como mencioné antes, en este juego predominan los semidioses y demonios bestia, entonces veremos mucho de esto, mucho antropomorfismo, que es atribuirle características humanas a objetos, dioses o animales, visualmente. Iba a decir humanizar, pero humanizar también conlleva sentimientos, entonces no, es atribuirle características humanas. Admiremos estos dos personajes, el cuerno dorado y el plateado. El plateado tiene un aire mal de asesoría, sin armadura o musculatura. Y esa pipotota, donde me imagino que extrae todas esas ideas que después susurra a los altos rangos. El diseño de elementos extra y props no se queda atrás, miren nada más el detalle, las inscripciones, los materiales. Estos personajes de aquí en la esquina deberían de ocupar una página entera. Me gustaría ver los detalles, están increíbles. Las puertas, miren nada más. Tomémonos un momento para admirar este personaje a la derecha. Su paleta de colores está especial. Miren cómo resalta el amarillo rodeado de toques de azul y rojo. Perfección. Aquí vemos el arte conceptual de Golden Wing Great Pen, mejor conocido como el Santo de la Confusión. Exilió a los dragones y mató a la princesa del abanico de hierro. ¡Qué cosa tan hermosa! He visto muchos personajes serpiente, pero este es uno de los mejores. Insisto, el talento y visión de este estudio está pesado.
Miren este demonio sapo, o Toad Devil. Y a la derecha, el Lord of Seven Refusals, el señor de los 7 rechazos. Se escucha mejor en inglés, ¿no? ¿O soy malinchista? Díganme en los comentarios. Qué buenos estos personajes. El rey del oeste que todo lo mira a la izquierda, y a la derecha, el jefe del norte y protector de los 4 reyes celestiales. El infierno. No sé qué significan todos estos símbolos, pero son mi mero mole. Hasta me dieron ganas de diseñar algo así. Nada más activas la herramienta de simetría en cualquier app que tengas y juegas un poco. Lo voy a intentar. Miren estos personajes. Yuan Yao y Yuru, el puente de la desesperanza. Este título se escucha hasta poético. La incertidumbre del blanco y negro. Hagamos un zoom al blanco. No sé si se han dado cuenta, pero no pude conseguir el libro digital, así que estoy tomando fotos directamente del libro con mi cámara de alta resolución. Y luego esas fotos las estoy pasando a mi computadora. Luego esas fotos en la computadora las estoy retocando para que se vean mejor. Es un gran esfuerzo que hago por ustedes, amigos, porque quiero compartirles este arte que pienso yo está fuera de este mundo. O sea, miren esto, un demonio trepado en una cabeza de 3 ojos, acá a la derecha un semidios con expansiones en las orejas y tambores grabados con flamas. Esta gente tiene personajes para tirar para arriba. Miren el brazo de este personaje llamado Yellow Brow. Aquí un zoom del bosquejo preliminar. Frente amarilla. Este personaje de Doorkeeper me recuerda un poco a Zenyatta de Overwatch. En lo que llevo de este libro he visto más de 20 conceptos que deberían de ser personajes principales. Me imagino que han de ser secundarios o algún personaje de estos vende pescado en algún mercado. Me quito el sombrero y aplaudo a este equipo. ¡Wow! Me estoy dando un taco de ojo. Estoy siendo fuertemente estimulado en estos momentos. Aquí vemos el arte conceptual del Sky Palace Warship. Déjenme les muestro un poco de la cinemática para que lo vean en todo su esplendor, donde el Pagoda Bearing Heavenly King y el gran dios de los milagros se sentaban en su trono y navegaban por los cielos derrotando a sus enemigos. Y hablando de ellos, aquí está este hermoso arte conceptual de los 2 personajes. Y por qué no, aquí les va una probadita full screen de la cinemática. Si quieren verla completa, aquí les dejo el link. Estoy seguro que les va a gustar porque van a ver muchos de los personajes de los que vimos el concepto aquí. Atentos, esta cinemática fue hecha casi hace 10 años. Entonces imagínense el impacto de estas gráficas hace una década. Cada uno de estos conceptos son del más alto nivel. Uno paga un dineral a un estudio para que te diseñe este tipo de personajes, el jefe final de una película o videojuego. Y esta gente pareciera como si fuera fácil. ¿Cuántos ojos necesita este personaje? ¿3, 4? ¿Y brazos? Le podemos poner más de 2. ¿Alguna arma en especial? ¿La quieres así normalita? ¿O con fuego? ¿Saben qué? Démosle una lanza de agua. Le ponemos líquido alrededor. No, sin problema. Hasta vaporcito le vamos a poner. ¿Quieren que este personaje tenga alguna mascota? ¿O algún león, elefante? ¿Qué tal una tarántula gigante? Somos unos chingones, todo lo podemos. ¿Cómo les quedó el ojo? Si algún curioso amante del arte conceptual y procesos se quedó hasta el final de esta ojeada, díganme si o no el contenido de este libro está especial. No vimos mucho de sketches, que es algo que yo en particular disfruto mucho, pero si eres fan o trabajas en la rama de diseño conceptual de personajes o ambiente, este libro te lo recomiendo. Pero ojo, ya no lo encuentras en venta fácilmente, y si lo encuentras va a estar carito. Muchísimas gracias por su tiempo, visiten de vez en cuando, tenemos un canal en Instagram donde posteamos contenido más seguido. No es lo mismo, son como primos hermanos simbióticos y se complementan. Si quieren ver un poco más de mi arte personal o animación, links en la descripción. Un abrazo gigante y hasta la próxima ojeada.